A mis espaldas se encuentra una serie de 4 conjuntos ceremoniales, ruinas de templos en forma de círculo o en forma de elipse. En su centro tienen 2 grandes T, como si fueran colosos de piedra, y están en su circunferencia, rodeándolos, otras T de menor porte. Este conjunto de templos se encuentra a unos 50 kilómetros de Siria, en el sudeste de Turquía, a unos 80 kilómetros del mítico río Éufrates. En 1964 llegó aquí con su equipo un arqueólogo de Chicago y determinó que estas grandes piedras pertenecían a lápidas del período bizantino. Pero en 1994, hace muy poco tiempo, Claudia Schmidt llegó a este lugar, lo investigó nuevamente, leyó los informes de los arqueólogos de Chicago y al excavar el sitio arqueológico determinó que estas piedras no se trataban de lápidas bizantinas, sino que los precedían en miles de años. Göbekli Tepe tiene una antigüedad de 11.600 años. Para ponerlo en contexto, estos templos preceden a las pirámides de Egipto en 6.500 años. Estamos hablando del sitio arqueológico perteneciente a un centro de culto más antiguo que se encontró en el mundo hasta el día de hoy. Vamos a recorrer en este capítulo de Mundos Ausentes uno de los yacimientos más importantes que se encuentran en el mundo arqueológico, Göbekli Tepe. El peso específico de Göbekli Tepe no solamente es fundamental en el mundo arqueológico, sino también en la construcción del relato para explicar la creación de las civilizaciones. Hasta hace muy pocos años atrás, ese relato era prácticamente hegemónico. El fulgor de la civilización tras la revolución neolítica se había dado en el valle fértil del Tigris y el Éufrates. Tras dominar la agricultura se habían creado las civilizaciones y luego la religión, el arte y posteriormente la ciencia. Göbekli Tepe no viene a invalidar este relato, pero sí a romper esa hegemonía. Con 11.600 años de antigüedad, en este lugar no había agua, el río más cercano está a 5 kilómetros de distancia y no se han encontrado ningún tipo de artefacto de resto arqueológico que demostrase de que aquí había lugares habitacionales, un lugar para los constructores, un lugar donde pudieran morar aquellos que erigieron estos hermosos templos. Para Schmidt, ese gran arqueólogo que gracias a su voluntad, erudición y curiosidad pudo poner en valor este espectacular sitio arqueológico, quizás estos templos significaban el camino inverso a ese relato. Es lo sagrado, el gran motor, el gran impulsor, el gran vector para crear luego la civilización. Bajo ningún punto de vista podemos decir que Göbekli Tepe es el primer santuario del mundo, pero sí es el más antiguo que se ha encontrado hasta el momento. Inclusive, Schmidt era un convencido de que cuando se continúen las excavaciones en este sitio, se pueden encontrar centros adoratorios todavía más antiguos. Por ese motivo, teniendo en cuenta que con tecnologías más adecuadas para los estudios y también para las prospecciones, este gran arqueólogo solo excavó el 10% de todo el sitio.
antes de Göbekli Tepe, la interpretación de la vida nómade también era hegemónica. Era imposible pensar en artesanos, personas que pudieran estar practicando durante muchísimo tiempo con utensilios pesados y con materia prima, que es la piedra, que es imposible de acarrear en una tribu que se tenía que estar desplazando todo el tiempo y que por supuesto no podía llevar las materias primas para practicar y llegar a este nivel de belleza. Por eso mencionaba anteriormente que la evidencia negativa, es decir, lo que no se ha encontrado, es tan importante hasta ahora como lo que se ha encontrado. No se han hallado hasta ahora necrópolis, no se hayan hallado restos de alimentos que pudieran determinar diferentes castas o jerarquías, no se han encontrado restos de cocinas, ni siquiera de hogueras. Quizás, para Schmidt, es posible que una casta sacerdotal y un grupo de artesanos especializados estuviera viviendo y practicando en este lugar, y que este centro de culto y de peregrinación hubiese sido tributado, hubiese sido mantenido por las diferentes tribus que cazaban en la zona. Inclusive para los genetistas, a pocos kilómetros de distancia, es el lugar o uno de los lugares donde primero se comenzó a domesticar la cebada. Esto podría explicar nuevamente o podría argumentar la teoría de Schmidt. Lo sagrado como el motor de creación de nuevos métodos y formas de vida. Ahora bien, ¿qué significan estos templos de Göbekli Tepe? Hay que decir, y es algo que nos recordaba siempre Schmidt, que cuanto más profundo se excave, más profundos serán también los misterios. Y en un grado de humildad sorprendente, él estaba convencido que las próximas generaciones de arqueólogos, cuando excavaran este lugar, iban a encontrar artefactos que permitieran explicar y reescribir sus propias interpretaciones. Las interpretaciones actuales de los arqueólogos tienen que ver con que estos grandes colosos, estos monolitos en formas de T, que tienen en un relieve unos brazos que se juntan en la cintura por encima de lo que sería un cinturón, representan hombres. Y esto sería una reunión de sacerdotes, quizás en una danza ritual. También encontramos, por supuesto, las espectaculares esculturas y relieves de animales, los peligrosos animales que acechaban al hombre en su vida nómade. Encontramos zorros principalmente, jabalíes y también diferentes figuras de reptiles. Los hombres debían cazar animales y también cuidarse de ellos, pero aquí también estos animales simbólicos eran de alguna manera los protectores de estos centros sagrados. Posiblemente el nacimiento de la civilización, de la religión y del arte tenga distintas historias en las diferentes partes del mundo, pero Göbekli Tepe vino a plantear con artefactos arqueológicos que el concepto de lo sagrado y los grandes centros del culto monumentales, mientras había chozas en otras latitudes, es muchísimo más antiguo de lo que pensábamos. Por otra parte, Göbekli Tepe significa ese concepto también que he compartido tantas veces en Mundos Ausentes. Cuanto más retrocedemos, cuanto más miramos hacia el origen, más conocemos la naturaleza de la humanidad. Desde el silencio anterior a la creación de las cosas, leer es el acto de ver, ver es el acto de leer. La llave, letra primera, clara vía, ventana viva de la aurora, donde el silencio se vuelve vuelo, manifiesta ausencia del hilo del viento, manifiesta palabra en el árbol del azar. Ecos de la frase primera, irrepetible, se repite.